Muy buenos días, buenas tardes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos a que terminen de ingresar sus compañeros para poder iniciar con la clase del día de hoy, ¿ok? Bueno, entonces el día de hoy, 16 de noviembre, vamos a iniciar con la sesión número 13 ya, dando inicio así a la última unidad de nuestro curso, ¿no? Y también para muchos de ustedes de su carrera. Así que mi mejor consejo, jóvenes, es que si bien es cierto, muchos de ustedes no han realizado todas sus actividades académicas de la mejor manera hasta este momento, traten de tomar acción ya, porque solo les queda una unidad para sacar adelante el curso y así poder, pues, obtener alguna nota aprobatoria para aprobar el curso, no solamente el mío, sino de sus demás profesores, ¿no? De sus otros cursos. Entonces, hoy día en el curso de legislación de salud vamos a revisar lo que corresponde a riesgos laborales. Ya lo hemos expuesto, ya lo han estudiado, ustedes ya lo han visto. Vamos a reforzar este tema para que si hay algunos puntos que no están claros, se terminen por aclarar el día de hoy. Para ello, les voy a compartir unos videitos que ya había preparado, pero que se me acaban de borrar. Un momento. La CMR, Banco Falabella, es siempre... Ok.
A ver, les voy a compartir. Listo. La prevención de riesgos laborales se puede definir como el conjunto de actividades y medidas a llevar a cabo dentro de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores pueda sufrir algún tipo de daño derivado de su trabajo. Estos daños pueden ser tanto accidentes y lesiones como enfermedades o patologías derivadas del desempeño de las actividades. Riesgo físico-químico involucra objetos, elementos, sustancias y fuentes de calor que podrían, bajo ciertas condiciones, provocar incendios o explosiones. Riesgo químico se relaciona con sustancias que cuando entran en contacto con el trabajador pueden provocar lesiones, intoxicación o quemaduras. Riesgo psicosocial está relacionado con los hábitos dentro de la organización que pueden impactar en la salud del empleado y el rendimiento de su trabajo. Riesgo biológico se vincula con los agentes orgánicos, animados o inanimados, hongos, virus o bacterias que viven en ambientes laborales cerrados, calientes y húmedos y que pueden generar enfermedades infectocontagiosas. Riesgo ergonómico se presenta cuando el mobiliario de la empresa no se adecua correctamente a la fisionomía humana. Generalmente causa sobreesfuerzo en el empleado, posturas y movimientos inadecuados, así como lesiones musculares. Riesgo físico es producido cuando el ruido, la iluminación, la radiación o la temperatura son elevadas. La alta vibración podría deteriorar los tejidos y órganos del cuerpo. Muy bien. Vamos a ver un segundo videíto, jóvenes, acerca de la clasificación de los riesgos, ¿ok? Hola, mi nombre es Cisoman. Soy el facilitador de Solución Empresarial 21 y en esta oportunidad les hablaré de la clasificación de los riesgos para empresas que ingresan por primera vez al Sistema General de Riesgos Laborales, según su actividad económica. Acompáñame. El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Y todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, los trabajadores, contratistas, subcontratistas de los sectores público, oficial, semioficial y el sector privado en general deben estar afiliadas a él. Para ello, las administradoras de riesgos laborales, o ARL, son las encargadas de la afiliación y administración del mismo. Los empleadores tienen como obligación afiliar a todos sus trabajadores ante la ARL que prefiera y pagar la totalidad de la cotización. Pero, ¿cómo se determina la cotización de los trabajadores? Para poder determinar esta cotización, la empresa debe clasificarse en alguna de las clases de riesgos existentes en el Sistema General de Riesgos Laborales. Clase 1, riesgo mínimo. Clase 2, riesgo bajo. Clase 3, riesgo medio. Clase 4, riesgo alto. Clase 5, riesgo máximo.
¿Sobre qué clase de riesgo cotizar? Una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo, dependiendo de los centros de trabajo que haya establecido. De acuerdo con el decreto 1530 del 26 de agosto de 1996, se entiende por centro de trabajo toda edificación o área a cielo abierto en el que laboran los trabajadores, destinada a una actividad económica en una empresa determinada. Cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación que será el número de identificación tributaria, siempre que exista clara diferenciación en la actividad que desarrollan, las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional. Paso 1. Toma el registro único tributario RUT actualizado e identifica en la casilla 46 el código de actividad económica y revisa en la casilla 61 la fecha de emisión o actualización. Ten presente que las empresas que se registraron o actualizaron su RUT después del 2012 tienen establecido su código de actividad económica según el código SIU, revisión 4, adaptada para Colombia. Paso 2. Toma las tablas de correlación de los códigos SIU, revisión 3 versus 4, que encontrarás en la página web del DANE. Y con el código de actividad económica principal, tomado del RUT, en nuestro caso 7020, buscamos en la tabla ingresando en la columna correspondiente al SIU, revisión 4, AC, y tomando el código correlativo en la columna correspondiente al SIU, revisión 3.1, AC, da como resultado 7414. Paso 3. Con el código que hallamos en el paso anterior, en nuestro caso el 7414, buscamos en el apartado correspondiente al código SIU del artículo 20, tabla clasificación de las actividades económicas del decreto 1607 de 2002. Y ubicamos la clase de riesgo correspondiente para la empresa con código de actividad principal. SIU revisión 3, 7020. SIU revisión 4, 7414. Clase de riesgo 1. La clase de riesgo hallada se tomará como riesgo inicial de la empresa, al cual inicialmente ingresarán todos los trabajadores. Toma en cuenta que el artículo 91 del decreto 1295 de 1994 establece como sanción la aplicación de multas mensuales consecutivas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplimiento en la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando no aplique instrucciones, reglamentaciones y determinaciones de prevención de riesgos profesionales, cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su base de cotización real. Espero verles pronto. Se despide Sisoman, el facilitador virtual de Solución Empresarial 21. Ok. Entonces vamos a anotar las intervenciones orales de los que levanten la mano para participar, por favor. ¿Quiénes van a participar en intervención oral? Salinas, te escucho, hija.
Licenciada, buenas noches. Disculpe, no sé si es su internet o el mío, no le escuché muy bien. Bueno, referente al primer video sobre prevención de riesgos laborales, claro, lo que entendí es que esta tiene como propósito pues promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta se va a dar mediante medidas, se va a aplicar, ¿no? Medidas y también se va a desarrollar las actividades necesarias para poder prevenir los riesgos que puedan tener los trabajadores, ¿no? Bueno, eso es lo que entendí, licenciada, en el primer video. El segundo no lo entendí muy bien. Se hablaron más de procedimientos de registro de trabajadores en una clasificación de riesgo. Está bien, no te preocupes, Salinas. Seguimos con Echajaya. Licenciada, el primer video que se acerca de los riesgos laborales, lo que yo pude entender es que más que todo se trata de cómo se expone al trabajador a diferentes, en su trabajo, se puede exponer a diferentes factores o a diferentes peligros que estos le pueden provocar alguna lesión o alguna enfermedad. En estos riesgos se van a clasificar por físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, ambientales y ya no me acuerdo. Eso es todo, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Alguien más va a participar? Muy bien. Y así es, el día de hoy vamos a repasar un poco los conceptos sobre riesgos en el centro laboral o los riesgos laborales, que son, pues, de acuerdo a nuestra norma, situaciones que se encuentran latentes dentro de nuestro andar laboral, ¿ok? Aquí podemos apreciar una imagen donde vemos algunas circunstancias o situaciones que se presentan dentro de nuestras instituciones, ¿no? A diario, dentro de los lugares a los cuales nosotros acudimos a laborar. Entonces, la situación de riesgo dentro de nuestro trabajo empieza desde una probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, ¿no? Desde que una pequeña posibilidad se convierta en algo que pueda perjudicarte tanto en tu salud física, psicológica, y en otras circunstancias también, psicosociales, ¿no? Desencadenando también temas de estrés, porque ustedes saben que el estrés también se convierte ya en una amenaza para riesgos psicosociales. Entonces, hay muchos factores que van a interferir para que esto se traduzca en algún tipo de riesgo, ¿no? Como lo mencionaban ahí sus compañeros, hay varios tipos de riesgos, también lo hemos visto en el video, hay varios tipos de riesgos: ambiental, biológico, físico, ergonómico, mecánico, químico, psicosociales. Cada uno de ellos tiene pues dentro una subclasificación a las cuales nosotros a veces estamos expuestos. Hoy en día nos encontramos expuestos directamente a un riesgo biológico, ¿no? Por el tema del virus que todavía sigue entre nosotros. Hay otros factores como los ambientales, los físicos por ruidos, temperaturas, radiaciones, los ergonómicos con respecto al mobiliario que utilizamos dentro de nuestras empresas o las que nos brindan, ¿no? Para utilizar. En los psicosociales es donde justamente encontramos el tema del estrés, la fatiga laboral, la monotonía. Y todos ellos siempre van a pasar por lo que es un análisis de riesgo, ¿no? El análisis de riesgo, que es este método sistemático en donde se va a recopilar información, registro, difusión, todo esto para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado, ¿no? Porque nuestra norma de seguridad y salud en el trabajo, por tener un carácter preventista, lo que va a sugerirnos a cada uno de nosotros es a prevenir justamente, ¿no? Y a los empleadores a tomar acción a través de medidas de seguridad que se traduzcan en reducir o mitigar cualquier tipo de daño que se puede ocasionar a los trabajadores. Ojo que toda la responsabilidad y todos los gastos y demás que generen cualquier situación de riesgo
es responsabilidad del empleador, según lo que dice la norma. Aquí vamos a hablar en tema del análisis de riesgo de 4 etapas, ¿no? Identificación del peligro, que es básicamente donde vamos a especificar cuál es este acontecimiento adverso que es motivo de preocupación. La evaluación de riesgo propiamente dicha, en donde vamos a tener en cuenta la probabilidad real y no solo la posibilidad, ¿no? De que se produzca este riesgo y cuáles son las consecuencias que ocurren. La gestión de riesgo es donde ya tomamos acción, identificamos y aplicamos la mejor opción para reducir o eliminar cualquier probabilidad que se produzca este peligro, y la comunicación al final, que es el intercambio ya abierto de información, de opciones aclaratorias, etc. ¿Ok? Entonces, los factores de riesgo jóvenes se van a considerar de un determinado tipo de daño, aquella condición de trabajo que se encuentra presente e incrementa la probabilidad de la aparición de un daño, ¿no? Esto se va a traducir básicamente en lo que son enfermedades laborales y accidentes laborales, ¿no? Los factores de riesgo, por ejemplo, ergonómicos, nos van a traer en un periodo un poco más largo alguna enfermedad laboral, ¿no? Desencadenada, por ejemplo, en una tendinitis, en este síndrome del túnel carpiano, los que manejamos mucho la computadora, en la espalda, ¿no? Por lumbalgia, dorsalgia y muchas otras enfermedades que se van a dar a razón de riesgos ergonómicos, o también las personas que trabajan con demasiado ruido, a la larga van a desencadenar en una sordera, ¿no? Esto con respecto a las enfermedades. Con respecto a los accidentes, estos son pues temas fortuitos que muchas veces por temas de control no se pueden prever y terminan resultando en contra de los trabajadores, ¿no? Se pueden dar estos factores de riesgo por condiciones de seguridad, por contaminantes, por carga, por organización del trabajo, ya que todos estos factores de riesgo van a concluir en lo que significa una situación de riesgo, ¿no? Y esta es caracterizada básicamente porque todos los factores de riesgo se encuentran simultáneamente en ese momento, ¿no? Y llamamos a situación de riesgo aquellas situaciones de trabajo en las que por estar presente algún factor de riesgo, el riesgo no puede considerarse controlado. Esta situación de riesgo ya está latente y se encuentra permanentemente, ¿no? Por diferentes situaciones, como por ejemplo la exposición al ruido, como les mencionaba. Nuestra norma, la ley número 29783 y su decreto supremo número 005-2012, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo principal promover una cultura de prevención en riesgos laborales en nuestro país, ¿no? El ámbito de aplicación de esta norma es a nivel nacional, aplica para todas las personas trabajadoras, ¿no? Todos los trabajadores. Incluye también aquel personal que aún no laborando dentro de las instalaciones de la empresa se encuentran presentes. Ellos también pueden ser sujetos de riesgos laborales, ¿no? Y bueno, esta norma tiene algunos principios de los cuales vamos a hablar de los principales, como por ejemplo el principio de prevención, que como ya les mencioné, la norma de seguridad y salud en el trabajo es una norma que tiene la esencia completamente preventista, ¿no? Esta norma no ha sido creada para sancionar directamente, sino más bien para prever situaciones de riesgo que perjudiquen al trabajador. Entonces, desde este punto de vista, el empleador garantiza en el centro de trabajo, establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud, el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro de esta empresa. El principio de responsabilidad, como se los mencionaba, es el empleador quien asume todas las implicancias económicas y legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones. El principio de cooperación se da básicamente porque esta norma de seguridad y salud en el trabajo llama a que el Estado, los empleadores, los trabajadores y también sus organizaciones sindicales establezcan mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, lo que son los principios de información y capacitación, ¿no? Todas las organizaciones sindicales y los trabajadores necesariamente tienen que recibir
del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva, ¿no? Todos los trabajadores deben de estar capacitados. Un segundo, por favor. Estoy en clase. Entonces, cuando nosotros ingresamos a trabajar a alguna institución, ya sea pública o privada, los empleadores tienen la obligación de capacitarnos. De capacitarnos no solamente en temas que estén direccionados a nuestras actividades laborales, sino también en temas de gestión de riesgos laborales, porque la mayoría de accidentes y de enfermedades laborales ocurren por desconocimiento, por falta de conocimiento con respecto a temas de riesgos laborales, por falta de desconocimiento en temas a las instalaciones, a los lugares en donde estamos en estos momentos ya laborando, ¿no? Al uso de las máquinas, al uso de los servicios. Entonces, todo ello debe de ser o pasar por un sistema de capacitación inicialmente para así poder cumplir satisfactoriamente con cada una de las actividades que se nos han propuesto, ¿no? Ojo, los riesgos laborales siempre van a existir en toda institución. No es algo que se pueda eliminar por completo, porque de alguna u otra manera siempre van a estar presentes. Pero sí es necesario que cada uno de nosotros tomemos conciencia del rol que desempeñamos dentro de nuestras instituciones como trabajadores para poder poner en conocimiento a nuestros superiores o a nuestros jefes que existe algún tipo de riesgo laboral que puede hacer que en un futuro no muy lejano, lejos o cercano quizá, ¿no?, nos someta a nosotros a algún tipo de accidente o enfermedad laboral, ¿no? No está mal que ustedes puedan hacer algún requerimiento con respecto a mobiliario, si es que así lo creen necesario, o al instalaciones, condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Cada punto, son puntos muy delicados, sí es verdad, porque muchas veces nosotros como trabajadores nos sentimos un poco cortos, ¿no?, de pedir algo más, pero si ven que, por ejemplo, la silla en la que están trabajando es una silla que todos los días les genera dolor de espalda, que no los deja trabajar tranquilos, que no les permiten desarrollarse, es necesario que lo comuniquen. Es necesario que lo comuniquen, porque a la larga los únicos perjudicados van a ser ustedes. Y muchas veces los trabajadores nos enfermamos o nos accidentamos por quedarnos callados, por no pedir o por no sugerir o por no comunicar lo que en el momento está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran además decir, jóvenes, para poder tomar la lista? Aguado Tataje. Ananco. Anchante. Licenciada presente, buenas noches, Ananco. Buenas noches, gracias. Tú eres Ananco. Presente. Sí, licenciada, Ananco, presente. Ok, Anchante. Arévalo. Bamberger. Presente, licenciada, buenas noches. Bien, Belaonia. Presente, licenciada, buenas noches. Bien, Bellido, Enciso. Presente, Miss. Bien, Cabrera. Buenas noches, licenciada, presente. Bien. Brenis. Buenas noches, licenciada, presente. Ok, Carmona. Carvalho Albarracín. Castillo. Cayo. Cornejo.
Buenas noches, licenciada. Presente. Bien. Elías. Presente, licenciada. Bien. Espinosa. Flores Muñante. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Galvez. García Guamán. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Gavilán. Presente, licenciada. Bien. Jerónimo. Guillén. Herrera. Jacobo. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez. Joaquín. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok. Lurita. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Manco. Manco. Presente, licenciada. Buenas noches. Presente, licenciada. Buenas noches. Ok. Marcatinco. Presente, licenciada. Buenas noches. Bien. Mayurí. Presente, licenciada. Bien. Pacheco. Presente, licenciada. Bien. Pastus. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Pineda. Quinto. Buenas noches, licenciada. Presente. Bien. Quiroga. Quiroga. Ramírez. Ramírez. Romucho. Buenas noches, licenciada. ¿Tú eres? Presente. ¿Tú eres? Salinas. Presente, licenciada. Bien. Silva. Presente, licenciada. Bien. Torres. Untiveros. Yaye. Presente, licenciada. Bien. ¿Alguien que esté presente y que no haya llamado? Licenciada Carvalho, sino que mi internet está mal y se va y se viene la señal y entra y sale del Zoom. Ok. Listo, ya te anoté. ¿Alguien más? Yo, licenciado Untiveros, no logro escuchar mi apellido. Untiveros. Ok. Listo. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Pineda, creo que no llamó. Guillén y Pineda. A ver, Guillén y Pineda. Sí. Muy bien, Guillén y Pineda ya está. ¿Alguien más? Ok, jóvenes, entonces el día de hoy ya arrancamos con la cuarta unidad. Recuerden, solamente quedan 3 clases por delante para el final del ciclo, así que pónganse las pilas, cumplan con sus tareas, sus exposiciones. La próxima semana voy a dejar el tema de exposición, ya la última exposición que vamos a tener. Y bueno, los grupos van a ser los mismos, vamos a trabajar de igual forma, todos los que hemos venido trabajando hasta la fecha. Así que nos vemos, cuídense mucho y nos vemos la otra semana. Chao. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.